Buenos días, bienvenidos a la mesa redonda, la primera parte de esta actividad sobre ciencia y fe. Un par de avisos prácticos para empezar. En primer lugar, son avisos prácticos para aquellas personas que deseen obtener los 0,5 créditos que da el Instituto John Henry Newman a los participantes. La actividad consiste en 2 sesiones. Hay que asistir a las 2 sesiones y entregar un trabajo. Para aquellos que tenéis que hacer un trabajo para vuestras asignaturas, ese trabajo es el que corresponde. Para los que solo tenéis los 0,5 créditos del Instituto Newman, el trabajo consiste en un resumen de las 2 sesiones más un resumen de un artículo que está en el Canvas del Instituto Newman, donde tenéis también la extensión máxima y mínima de los textos. Ese trabajo de resumen de las 2 sesiones más resumen del artículo, insisto, que es para las personas que desean obtener los 0,5 créditos del Instituto Newman. Quienes, por ejemplo, son alumnos que vienen por mi asignatura por cualquier otro profesor y ese profesor les ha encargado un trabajo, ese es el trabajo que tienen que hacer. Bien, y en segundo lugar comentaros que al final de la sesión el personal del Instituto Newman fijaré unos códigos QR en las paredes para que al salir podáis hacerle leer el código QR y en un formulario señalar vuestra asistencia. Bueno, estas son las cosas formales, pero no son las más interesantes. Lo más interesante es que tenemos una mesa redonda estupenda sobre ciencia y fe, con personas que han reflexionado sobre este tema, ya han escrito sobre ella y siguen escribiendo con mucha frecuencia, y que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Bueno, os voy a ir presentando a los ponentes. He pensado mejor conforme vayan a hablar, porque si no luego nos olvidamos de los nombres y de quién es cada uno. Entonces os presento uno por uno y así podéis haceros idea de su relevancia para hablar sobre esta materia. En primer lugar va a hablar el profesor don Juan Meléndez, es subdirector del Departamento de Física en la Universidad Carlos III. Él proviene de la física teórica, pero al final, por azares de la vida, se ha ocupado más de la física aplicada, lo que le da una perspectiva muy amplia sobre esta disciplina, y actualmente trabaja en aplicaciones de óptica, fundamentalmente en algo tan interesante como generar instrumental para satélites que a través de infrarrojos son capaces de localizar dónde se está produciendo un incendio o también localizar la fuga de productos contaminantes. Como veis, es una persona que se dedica directamente a la física en la actualidad, pero que en su labor como científico y como persona ha reflexionado mucho sobre las relaciones entre ciencia y fe y nos va a expresar sencillamente su punto de vista sobre esta cuestión. Don Juan, muchísimas gracias por venir. De verdad tiene. Así me voy a poner de pie porque yo estoy acostumbrado a ver las clases de pie. Si quieres utilizar el atril, puedes hacerlo también, como te sientas cómodo. Por aquí ya. Y bueno, en primer lugar, tengo que agradecer al profesor Marcelo López que me invite a esta mesa redonda. Yo no lo conocía personalmente, hemos estado hablando antes y tenemos un montón de intereses comunes. Y ¿cómo es que estoy yo interesado en este tipo de cosas? Pues yo la verdad es que cuando estaba estudiando lo que era en mi época la EGB, pues no tenía una preferencia clara por las ciencias o por las letras. Era buen estudiante, me interesaba más o menos todo. Y quizá fue al leer con 14 años un libro de Isaac Asimov, que os sonará a lo mejor a algunos como autor de ciencia ficción, el de Yo, Robot, por ejemplo, ¿no? El de la serie de la Fundación. Lo que pasa es que era un libro que no era de ciencia ficción, era un libro que se titulaba Introducción a la ciencia. Era un tocho como de 800 páginas, yo me lo leí entero con 14 años. Y la verdad es que entonces es cuando empecé a pensar que la ciencia era algo súper interesante, que daba explicación prácticamente a todo lo que había en el mundo, a la historia, de nuestra Tierra, a la biología, a las galaxias, al mundo entero, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo acabé estudiando la carrera de física, acabé, como ha contado antes Marcelo, pues primero física teórica y luego trabajando en física mucho más aplicada, ¿no? Lo que pasa es que durante todos estos años no me dediqué únicamente a leer cosas de física y a estudiar física, también tenía muchas inquietudes, también leía, pues cuando era adolescente, por ejemplo, con 16 años, a Hermann Hesse o a Dostoyevsky, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas ahí que no se le olvidan a uno y que se van quedando como en el fondo de tu cabeza. Y un problema que tenemos muchas veces los científicos de las ciencias, entre comillas, duras, como por ejemplo la física, o la química o la biología, ¿no? Es que son, digamos que, oficios muy exigentes,
que te llevan muchísimo tiempo y que hacen que muchas veces no te dé tiempo para otra cosa, estés muy centrado en eso y estés todo el rato manejando la herramienta científica y te pase un poco lo que al del chiste, que como tenía un martillo, pues todo le parecían clavos. Iba con el martillo por todas partes intentándolo arreglar todo con el martillo de la ciencia, cuando a lo mejor si te paras un poquito a reflexionar te encuentras con que no todo se arregla con martillos, ¿no? Entonces, precisamente lo que quería hacer aquí era un poco plantear lo que yo diría a mis colegas científicos, si tuviéramos un poco de tiempo de hablar, en lugar de estar siempre buscando proyectos para que te den dinero para investigar, haciendo realmente la investigación, en lugar de estar metidos dentro de ese jaleo constante, ¿no? Si nos pudiéramos parar un poquito para reflexionar y para plantearnos esta pregunta, ¿no? De si realmente tiene sentido la compatibilidad entre ciencia y fe. Y precisamente como físico yo creo que lo esencial siempre es definir bien el problema. Entonces, yo veo los exámenes de los alumnos y muchas veces lo que falla no es la física que han estudiado, sino que no han planteado bien el problema, no han leído bien el enunciado, lo han enfocado con un marco que no es el correcto y cuando lo enfocas con un marco incorrecto ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál sería el marco correcto para enfocar este problema de las relaciones entre ciencia y fe? Pues yo creo que tendríamos que pensar en términos un poco sociológicos, incluso antropológicos. O sea, normalmente cuando se plantea esto, se plantea así como frontalmente diciendo, ¿existe Dios o no existe Dios? Y entonces, claro, planteamos la existencia de Dios como si fuera, no sé, un agujero negro en el centro de la galaxia, ¿no? Una cosa ahí fuera, y como es una cosa ahí fuera, pues intentamos responder a esa pregunta con las técnicas de la ciencia, que está muy bien para responder a ese tipo de cosas, ¿no? Los métodos válidos para averiguar si hay un agujero negro en el centro de la galaxia pues son métodos científicos. Si planteamos la existencia de Dios de esa manera, pues estamos haciendo algo que bien pensado es erróneo, porque estamos colocando a Dios como algo que está en el mundo externo, ahí fuera, y yo creo que nadie nunca que haya creído sinceramente en Dios ha pensado que Dios es una cosa que está ahí fuera, en el mundo externo, ¿vale? Esto es un poco la parodia esta de Gagarin, el astronauta ruso que subió por primera vez, orbitó la Tierra, ¿no? Y cuando bajó, hombre, como era la Unión Soviética, pues lógicamente tenía que hacer propaganda de su materialismo, ¿no? Y dijo, he subido a los cielos y no he visto a Dios, ¿no? Entonces parecía que eso era ya como la demostración de que Dios no existía. Es una cosa que si lo piensas es un poco ridícula, ¿no? Porque nadie piensa que por subir a la luna vayas a ver a Dios, porque el cielo teológico no tiene nada que ver con el cielo astronómico, ¿no? Entonces, la idea es que nadie, creo que haya tenido fe sincera, ha considerado que Dios forma parte del mundo natural. Por definición es algo sobrenatural. Entonces, el problema muchas veces está en que oímos la palabra sobrenatural y lo que nos tira para atrás es el prefijo ese sobre, porque claro, sobrenatural, ¿qué es? Pues no sé, las brujas, las hadas, todas estas cosas, los fantasmas, ¿no? ¿Vamos a tener que creer en cosas sobrenaturales para poder creer en Dios? Como digo, para mí el problema está en lo de sobrenatural, que lleva una serie de asociaciones que a lo mejor no son muy afortunadas, porque realmente no se trata de ese tipo de cosas que están superadas, que son supersticiones, efectivamente. Lo que deberíamos decir no es quizás sobrenatural, sino no natural, ¿vale? Entonces, Dios no está en el plano de las cosas naturales y enseguida caemos en la cuenta de que nuestra vida constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, se desarrolla en ese plano que no es el de las cosas naturales. O sea, yo me levanto por la mañana, pongo la radio y oigo el último escándalo político, que siempre hay alguno, y digo, hay que ver, esto es indignante, ¿no? Indignante. ¿De dónde viene la palabra indignante? De dignidad. ¿Qué es la dignidad? Podemos definir la dignidad en términos científicos, la podemos encontrar en unos pares de cromosomas, la podemos mirar al microscopio, la podemos definir en términos físicos. Evidentemente no, es algo completamente ajeno a ese mundo natural de la ciencia, ¿no? Continúo oyendo la radio y me escandalizo porque, yo qué sé, sale alguien hablando de que los derechos humanos se están violando constantemente en China por el régimen de Xi Jinping y tal. Y digo, hay que ver los derechos humanos, nadie los respeta. ¿Qué es eso de derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos? De nuevo, ¿dónde los puedo encontrar? En el mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, son derechos humanos, dignidad, son conceptos que pertenecen a otro plano diferente, un plano que a mí me gustaría llamarlo el plano del mundo del significado, ¿vale? Y una cosa que querría intentar transmitir es que muchas veces no nos damos cuenta de la radical diferencia que hay entre este plano del mundo del significado, que es donde están las cosas que a nosotros nos interesan, en el fondo, vitalmente, ¿no? De lo que la imagen del mundo estrictamente científica, ¿no? Hay un filósofo matemático que se llamaba Alfred Whitehead como cabeza blanca,
que no es muy conocido, fue el maestro de Bertrand Russell, a lo mejor os suena Bertrand Russell. Bertrand Russell fue un filósofo también, bueno, Bertrand Russell precisamente era ateo y Alfred Whitehead no. Y Whitehead, que era su maestro, escribió también libros sobre filosofía de la ciencia y para mi gusto es uno de los filósofos más importantes y más interesantes del siglo XX. Y él decía que el mundo natural, el mundo de la ciencia, el mundo que estrictamente vemos en la física, en la química, ¿no?, que describen sus ecuaciones, etc., es un asunto aburrido, sin sonido, sin olor, sin color. Es simplemente la materia apresurándose de acá para allá, sin ningún fin y sin ningún sentido. Y eso es realmente, cuando yo estudio la física, a mí me encanta la física, me sigue encantando desde que la estudié, nunca me he arrepentido de estudiar física, pero lo que es bonito en la física es la relación que encuentras entre unas cosas y otras, pero el mundo que te describe la física es un mundo, digamos, estéril completamente. Imaginaos lo que sería el mundo si no hubiera mentes viéndolo, si no hubiera personas contemplándolo, si no hubiera gente con ideas en su cabeza, con sentimientos, si estuviera completamente muerto. De hecho, yo un mundo así dudaría en decir si realmente existe, un poco como Berkeley, el filósofo este que decía que el ser consiste en ser percibido, a lo mejor os suena alguno, ¿no? Pues ese mundo en el que no hubiera nadie, que fuera completamente estéril, en el que no hubiera nadie para contemplarlo, nadie que tuviera ninguna emoción al verlo, es el mundo de la ciencia. El mundo estricto de la ciencia, por lo menos de las ciencias duras, en realidad de todas las ciencias, porque dentro de la manera de ver las cosas de la ciencia no hay nada de eso que yo os he dicho. No hay derechos, no hay dignidad, no hay todo este tipo de valores que a nosotros nos interesan. Entonces, las cosas que más nos importan, cosas como, no sé, la bondad, la verdad, la belleza, estas cosas que han dicho los filósofos desde siempre, todas pertenecen al plano no natural, a ese plano que yo llamo el mundo del significado. Y en ese mundo es donde hay que colocar a Dios, ¿vale? No hay que colocarlo dentro del mundo natural, no tiene ningún sentido. Igual que no tiene ningún sentido colocar los derechos humanos o colocar la dignidad en ese mundo. Entonces, lo que quería recalcar es que hay un problema que tenemos ahora mismo, por eso decía que era un poco un planteamiento sociológico, que es con las cosas que damos por supuestas. O sea, normalmente uno no se lanza al mundo filosofando, ¿no?, sino que absorbe de su alrededor las ideas que están en el ambiente. Entonces, hace 300 o 400 años, las ideas que estaban en el ambiente, quizá no habría que llamar las ideas, más bien las creencias, ¿no?, las creencias ambiente, que son esas creencias en las que uno, sin darse cuenta, las asume, un poco como el pez que está rodeado de agua y él no se preocupa de si hay agua o no, simplemente está nadando en el agua. Bueno, pues vosotros estáis nadando en un mar de ideas, y ese mar de ideas que se absorben sin pensar, hace 300 años eran ideas religiosas, ¿vale? Vivíamos en una Europa cristiana, todo el mundo era cristiano por defecto, si no te planteabas nada eras cristiano, ¿no? Ahora esa situación ha cambiado radicalmente y si no te planteas nada, lo que vas a hacer es lo que yo llamo, lo que se suele llamar cientifista. ¿Qué quiere decir cientifista? Pues cientifista es quien considera que la ciencia es el único método válido para abordar la realidad, para entender lo que pasa y para incluso resolver los problemas. Entonces, esa ciencia entendida así se convierte como la única manera de obtener conocimiento, ¿vale? Esta idea, este concepto de creencias en este sentido, lo destacaba Ortega y Gasset, el filósofo español. Él decía que había que distinguir entre creencias e ideas, ¿no? Y a lo que él llamaba ideas era otra cosa. Él decía, creencias son este tipo de pensamientos heredados que tenemos completamente asumido, que no reparamos en ellos y que es eso, pues como el agua para el pez o como el aire para nosotros. Y lo contraponía a las ideas, que son pensamientos, imaginaciones, etcétera, que identificamos como tales, que nos damos cuenta, somos conscientes de que las tenemos y por eso las podemos cuestionar, ¿vale? Entonces él decía una frase muy famosa, que las ideas se tienen y en las creencias se está, ¿vale? Las creencias estás sin ser consciente siquiera de ellos. Entonces, ahora mismo, decía al empezar que el problema de la compatibilidad entre ciencia y fe es un problema sociológico porque vivimos en una sociedad en la que lo que son las creencias cientifistas, como os decía. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y ser conscientes de que eso es una postura filosófica, como otras. No, digamos que tenemos que ser conscientes de eso abiertamente para no asumirlo, para no respirarlo como en el aire en el que vivimos y para poderlo cuestionar. Tenemos que, ese cientifismo, esa idea de que la ciencia es la única visión válida de la realidad, tenemos que transformarla de una creencia en una idea que entonces podemos cuestionar y nos podemos discutir, podemos argumentar a favor o en contra. Y bueno, en mi opinión, lo que ocurre es que
tenemos que ser conscientes de que no son el único plano, ese plano de la ciencia, ese plano en el que la materia va, como decía Whitehead, apresurándose para acá y para allá sin ningún fin y sin ningún sentido, es un plano real, pero no es el único, porque puede haber quien discuta que cosas como la dignidad o cosas como los derechos tengan existencia real. Yo creo que tienen existencia real y yo creo que todos en el fondo creemos que tienen existencia real. A todo el mundo le fastidia mucho que pisoteen su dignidad y no va a decir, eso es una cosa que no tiene existencia real. Del momento en el que nos importa tanto, todos creemos en el fondo que tiene existencia real. Entonces lo que quería era, digamos, que hacer esa especie de prólogo diciendo que no debemos de asumir por defecto ese cientificismo ambiente, sino que tenemos que ser conscientes de que todo lo que nos importa en nuestra vida está en un plano diferente de ese plano estéril de la ciencia. Cuando nos entusiasma algo, cuando nosotros, la propia palabra entusiasmo, ¿no? ¿Qué significa entusiasmo? Pues en theos, un dios dentro, es cuando estamos como poseídos por un dios, ese es el origen etimológico de la palabra. Pues cada vez que hay algo que nos importa vitalmente, eso es algo que no es de ese mundo estéril de la ciencia, es de este plano del significado y ahí cada uno puede interpretar las cosas, darle una importancia a un plano, darle importancia a otro, pero en mi idea, y eso ya termino con esto, que no me quería pasar de la hora, yo creo que la realidad es, no sabemos lo que es incognoscible. Como decía Kant, es algo que es inaccesible para nosotros y lo único que podemos hacer es pues, proyectar luz con un foco y ver la sombra que esa realidad proyecta. Lo que decía también Platón, ¿no? Con el mito de la caverna. Entonces, según pongamos el foco, tenemos el foco científico, nos proyecta una sombra. Según ponemos el foco en otro ángulo, sobre esa realidad que no podemos acceder ahí en el fondo, tenemos otra sombra, esa sombra es lo que dice la religión y es un poco, los que hayáis estudiado dibujo técnico, como el plano, el alzado y el perfil, ¿no? ¿Habéis visto eso algunos en dibujo técnico, ¿no? Pues tenéis una casa, por ejemplo, los arquitectos, pues tienen que describirla en unos planos y para describir ese objeto tridimensional necesitan tener la proyección sobre el plano horizontal, la proyección sobre el plano del fondo y la proyección sobre un plano de al lado, que se llaman planta, alzado y perfil, ¿no? Son como las sombras que proyectaría un foco arriba, un foco a la derecha, un foco al otro lado, ¿no? Pues con esas proyecciones podemos hacernos una idea más realista de lo que es ese objeto tridimensional, esa realidad, que no sabemos cuántas dimensiones tiene. Y, en mi opinión, tanto la ciencia como la religión son focos diferentes que iluminan desde aspectos distintos y es un error metodológico el pensar que hay uno solo que es el correcto. Tan incorrecto sería despreciar la ciencia como despreciar la religión como focos que iluminan esa realidad que en el fondo no sabemos cuál es. Y bueno, pues ya está. Mi idea entonces es que si queremos vivir en este mundo coherentemente, tenemos que proclamar que el mundo del significado tiene sentido, realmente existe, y entonces, pues en ese mundo del significado ya podemos colocar a Dios o no, si queremos, según lo que veamos, podemos discutirlo, pero hueco tiene, ¿vale? Esa es mi idea, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. ¿El micrófono? Sí, muchísimas gracias. De verdad, muy, muy interesante. Ahora en el debate he apuntado aquí unas cuantas cosas y el público seguro que también para dialogar. Bueno, en segundo lugar, tenemos a don Alfonso Carrascosa, que es la persona que está aquí a mi derecha. Él es doctor en Biología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente adscrito al Museo de Ciencias Naturales. Durante mucho tiempo se ha dedicado a la investigación directa, por decirlo así, en laboratorio, incluso siendo jefe de un laboratorio, pero desde hace años tiene una preocupación muy particular por la historia de la ciencia contemporánea. Y esa va a ser un poco su perspectiva para abordar esta cuestión. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado estar hoy aquí con nosotros. Muy amable. Me voy a poner también de pie. Por las cosas de la edad, si no tengo cerca una pantalla y unas gafas, pues sigo mal. Os he preparado una presentación que espero no me entorpezca, sino al contrario me agilice, porque, en fin, como para empezar, decir que muchas gracias, Universidad Francisco de Vitoria. Volver a las aulas universitarias es para mí siempre un honor, máxime teniendo en cuenta pues, esta universidad y su nivel y su trayectoria. Tuve una experiencia de 8 años de profesor en la Universidad Autónoma, pero volví otra vez a dedicarme en exclusiva a mi actividad. Yo soy un científico profesional y agradezco muchísimo, por tanto,
al Instituto John Henry Newman el que me haya invitado a este acto. Yo lo que quería era hablar de hechos concretos en cuanto a si la ciencia y la fe son compatibles. Yo les hablaría de mi vida. Yo jamás he tenido ningún conflicto, yo soy católico practicante. Jamás he tenido ni un atisbo de conflicto entre la actividad científica que he desarrollado primero en microbiología de elementos y ahora en historia de la ciencia y mi fe católica. Jamás, jamás. Ni con la teoría de la evolución, ni con nada, de nada, de nada. Esta es mi experiencia personal, pero no voy a entretenerme en mí, sino que voy a daros hechos concretos para que si aquí hay alguien que crea que la ciencia y la fe son incompatibles, pues que se pregunte por qué Mendel, acabamos de terminar el año Mendel, es el padre de la genética, por qué Mendel era un monje agustino. ¿Por qué en el Año Internacional del Vidrio, que es otra efemérides dentro de la cual estamos, en España concretamente, se puso en pie un instituto de cerámica y vidrio hace más de 70 años, y quienes pusieron en pie ese instituto, don Vicente Alexandre Ferrandis y doña Julia María González de la Peña, eran católicos practicantes. ¿Cómo es posible que, siendo católicos practicantes, pusiesen en marcha un instituto científico? Si la ciencia y la fe son compatibles, lo que tendrían que haber hecho es otra cosa, y no poner en marcha un instituto de investigación científica, que es el primer instituto de investigación científica en el vidrio que existe en España. O estamos celebrando los 500 años, el quinto centenario de Antonio de Nebrija. En sus obras, el autor de la gramática castellana, pues deja clarísimamente escrito y meridianamente claro de que él era una persona que profesaba la fe católica. La institución a la que pertenezco celebra ahora su 250 aniversario, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Quienes pusieron en marcha el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues fueron este señor de aquí, Pedro Franco Dávila, y previamente se había interesado por cosa similar don Antonio Ulloa. Estas dos personalidades son personalidades que dejan en sus escritos prueba de que profesaban la fe católica. Y fueron los que fundaron el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero este señor que veis aquí, que no se ve muy bien, por cierto, Enrique Flórez, fue quien le dijo a Carlos III que hiciese ese museo. Y era un monje agustino, como Mendel. Esto es un conjunto de efemérides en las cuales se da la circunstancia de que ciencia y fe católica coinciden, que estamos celebrando este año. La fundación de la Estación Experimental de Zonas Áridas, 75 aniversario, el 75 aniversario de la fundación del Instituto de Filología Nebrija, el año Cerralbo, como centenario de su fallecimiento, una persona que puso en marcha la prestigiosísima institución de la Edad de Plata, conocida con el nombre de Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Estamos celebrando el 170 aniversario del nacimiento del ingeniero, que ha sido calificado como ingeniero español más importante de todos los tiempos, pionero en la aeronáutica, don Leonardo Torres Quevedo. Estamos celebrando también el 170 aniversario del nacimiento de don Santiago Ramón y Cajal, el descubridor de la neurona. Todos estos son links en los cuales yo ya he escrito algún artículo dando noticia de que en todos estos acontecimientos ciencia y fe se han dado la mano y han sido, por lo tanto, son demostración de que son absolutamente compatibles. Como os decía, yo no vengo a otra cosa que hablaros de hechos concretos. Y para avanzar un poquito más, os diré que las dos instituciones científicas más importantes del siglo XX español, que son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es continuación de su inmediato antecesor, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, son instituciones que fueron fundadas por católicos. Vamos a verlo. Ya en el preámbulo de la ley fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hay un artículo en el que dice:
Tal empeño ha de cimentarse en la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII. Una clara, vamos a decir así, profesión de fe de quienes escribieron el preámbulo. ¿Quiénes fueron los que escribieron el preámbulo? ¿Quiénes fueron los que echaron a andar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Pues este quinteto es el quinteto fundacional. Vamos con el primero que veis aquí, José Ibáñez Martín, José María Albareda, Antonio de Gregorio Rocasolano, Juan Marcilla Arrazola y Miguel Asín Palacios. José Ibáñez Martín, doblemente licenciado en Letras, sección Historia y en Derecho, catedrático de instituto, primer puesto en las oposiciones nacionales en su momento. Cuando fue a iniciar sus estudios de doctorado, falleció su padre y tuvo que hacerse cargo de la familia, porque era el mayor. Y entonces fue que preparó esta oposición y la ganó, con el número 1. Después se dedicó a la política, era un político de derechas. Durante toda la Edad de Plata, ¿de acuerdo? Llegada la catástrofe de la Guerra Civil Española, pues huyó del Madrid del Frente Popular, justo antes de que fueran a su casa a por él. Seguramente que no irían a ofrecer la amistad, sino que, al contrario, escapó. Escapó y después volvió. Y cuando volvió, pues fue la persona que promovió la continuación de la Junta de Ampliación de Estudios en el año 39. En el año 39, en noviembre del 39, es que se pone en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él no era propiamente científico, pero pertenecía a la Asociación Católica de Propagandistas. Por lo tanto, profesaba y practicaba la fe católica. Este fue el señor detrás del cual está la puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tuve la inmensa dicha y el honor de escribir un libro sobre él y sobre la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sobre la confesionalidad, concretamente de José Ibáñez Martín, que podéis encontrar en CEU Ediciones. Vamos con el segundo, José María Albareda. José María Albareda es un señor, como José Ibáñez Martín, que se forma durante la denominada Edad de Plata de la cultura española. Por cierto, abro paréntesis, la Edad de Plata de la cultura española transcurrió básica y fundamentalmente bajo los auspicios de la monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII. O sea, no es un producto la JAE de la Segunda República, ni muchísimo menos. Ni tampoco es un producto, luego os diré algunas cosas, de la Institución Libre de Enseñanza. Es un producto de un consenso de dinamizar, fomentar y activar una serie de resortes en cuanto a investigación científica se refiere, que estaban en todo el espectro ideológico que se dio durante el primer tercio del siglo español. Pero volviendo a José María Albareda, licenciado en farmacia y doctor, licenciado en ciencias químicas y doctor, tuvo un poco de actividad política, pero no fue lo fuerte suyo, ganó también una cátedra de instituto, era algo prestigioso en la época ganar esto, y luego la Junta de Ampliación de Estudios le pensionó, le dio varias pensiones, y luego además obtuvo una beca de la Fundación Ramsay, una prestigiosísima británica fundación que le llevó a hacer una tercera estancia postdoctoral. Ganó, le propuso el mítico químico Enrique Moles la puesta en marcha de la cátedra de doctorado de edafología, que es la ciencia que estudia el suelo, lo cual da una idea indirecta, una prueba indirecta de la capacidad científica que tenía este señor, que, como digo, se formó durante la Edad de Plata. Y finalmente, don José Castillejo, el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, le incitó, le convenció para que fundara un laboratorio de edafología. Le pilló el estallido de la Guerra Civil también en Madrid, era un significado católico, un significado personaje, ahora veréis por qué, y tuvo que también huir del Madrid del Frente Popular. De la capacidad de José María Albareda en cuanto a actividad científica se refiere, pues han dado noticia personalidades. Arriba está un testimonio del doctor Gregorio Marañón, que es este señor que veis aquí, un médico humanista, en fin, una figura muy relevante de la intelectualidad de la época,
de los que constituyeron lo que se ha denominado Tercera España, también católico, por cierto, pero me interesa sobre todo que veáis este señor que veis aquí es el segundo premio Nobel de Fisiología o Medicina español, Severo Ochoa, que dijo: quiero dedicar aquí un sentido y recuerdo a la figura del padre José María Albareda, que durante muchos años fue el alma y la inspiración del CSIC. Es decir, que su participación, la de José María Albareda, en la puesta en marcha del CSIC fue más que relevante. Y fue más que relevante, por lo tanto, para dar continuidad al sistema de investigación implementado durante la Edad de Plata, después de la tremenda desgracia de la Guerra Civil Española. Muy bien. César Nombela, que nos ha dejado hace poco, le veis aquí, catedrático de microbiología, también habló elogiosísimamente de José María Albareda. Este señor que veis aquí fue mi profesor de ecología, el catedrático Francisco Díaz Pineda, hombre absolutamente agnóstico y descreído, que dijo: a las raíces que yo pueda tener como posible aportación a la ciencia ecológica, a la conservación de la naturaleza, etcétera, etcétera, hay que buscarla en el CSIC, en el profesor José María Albareda, que formó, y a don Manuel Losada, que formó a mi maestro Fernando González Bernaldez. Es decir, que este señor, agnóstico, ateo, reconoce como una figura muy relevante en su carrera profesional a don José María Albareda. José María Albareda es este señor que veis aquí. Finalmente se ordenó sacerdote. Le veis aquí en una fotografía, en una imagen, en la cual aquí hay un señor delgaducho y esmirriado con gafitas, que es San José María Escrivá de Balaguer. Fue uno de los que compuso el grupo, le veis aquí a José María Albareda, que sacó a San José María Albareda de Madrid y se lo llevó a Francia, para que no lo mataran, porque también fueron a poner a su casa. Bueno, pues este señor, un cura que además fue miembro del Opus Dei, José María Albareda, secretario fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro del Opus Dei. Tuve el honor, con permiso de la familia, de editar su obra más emblemática, que os recomiendo leer, Consideraciones sobre la investigación científica, en la que José María Albareda reflexiona sobre lo que es la investigación científica, lo que ha sido a lo largo de su vida, pero sobre todo lo que tiene de compatibilidad con la fe que ha profesado en toda su vida. Consideraciones sobre la investigación científica, un libro pues también de interés. Antonio de Gregorio Rocasolano, fundador de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Su laboratorio, un químico que formó a Albareda, su laboratorio fue visitado por Einstein, cuando Einstein vino a España, también en la Edad de Plata. Pues era un señor que, como aquí se recoge, no lo podéis leer, os leo yo algunas cosas, se da testimonio de él. El que fuera su confesor, Tomás López, hacía ejercicios espirituales, hacía los ejercicios de San Ignacio, rezaba, y después él mismo deja escrito: pero quien se oriente tomando como guía la revelación y las enseñanzas del Creador, que quiso hacerse hombre para que pudiéramos comprenderle, queda libre de fantasías inútiles y de vacilaciones perturbadoras, etc., etc., etc. Es decir, es un químico relevante de la Edad de Plata que tiene que ver con la puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución científica más importante de toda la historia de España, más importante en la actualidad, es la tercera institución pública por importancia y productividad científica de Europa, y está entre las 10 primeras instituciones públicas del mundo más importantes. Y la fundaron este tipo de señores, en los cuales ciencia y fe era tan compatible como para fundar una institución como el CSIC. Juan Marcilla Razola. Juan Marcilla Razola fue apresado cuando estalló la Guerra Civil y fue llevado a una checa por el ejército del Frente Popular, de la cual le sacó una persona que él había formado. No me voy a entretener en este detalle, pero sí siquiera mencionarlo. El enólogo más importante del siglo XX español, que durante la Edad de Plata pues, puso en pie en la Escuela de Ingenieros Agrónomos la asignatura de microbiología enológica, fundó la Sociedad Española de Microbiología. Este fue uno de los vicepresidentes fundadores del CSIC. Perteneció a la Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas, Naturales. Un hombre que se pasó toda la Guerra Civil en Madrid, no se marchó, no se exilió, albergando a curas y a monjas que eran perseguidos y celebrando misas clandestinas. O sea, arriesgando la vida, sobrevivió a esa catástrofe. Y dejó dicho cosas tales como: caminando hacia estas metas, aquellos a quienes Dios en su infinita misericordia
ha concedido la gracia de la fe, podemos llegar sin temor ni perjuicios a las últimas consecuencias de nuestras investigaciones, sabiendo que sus resultados no pueden ser en definitiva opuestos a la suma verdad, a la suprema bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un católico practicante, pues bastante importante, ¿no? Este fue uno de los vicepresidentes fundadores del CSIC. Y este que veis aquí, voy a coger el agua porque estoy afónico y me está viniendo la tos. Este que veis aquí es uno de los arabistas más importantes del siglo XX español, Miguel Asín Palacios, que también fue vicepresidente fundador, arabista. Académico de historia, de la lengua, formado también por otro importantísimo arabista, me parece que no me acuerdo ahora bien el del nombre, Juan Rivera creo que se llamó. Esto que tiene aquí es el alzacuello, era un cura católico. Este señor fue el vicepresidente segundo, fundador del CSIC. Bueno, entonces, si ciencia y fe es incompatible, ¿qué hace este señor? ¿El ridículo o qué? ¿O cómo? A ver, esto es una cosa que tenéis que saber. Porque de estas cosas no se os habla. Hay un discurso armado que es un discurso básicamente laicista en el buen sentido, quiero decir, que elimina la faceta religiosa de todo lo que habla. Y la historiografía científica contemporánea española la hacen historiadores laicistas, que no se preocupan, porque además yo he hablado con ellos, y dicen, no me interesa en absoluto la faceta religiosa de los científicos. Y por lo tanto no hablan de ella. Pero claro, si hablan de los científicos sin mencionar su faceta religiosa, pues lo que están haciendo es reforzar la idea, que a lo mejor os perturba a alguno, de que la ciencia y la fe son incompatibles, que es una mentira pues bastante importante, por decirlo de una manera gráfica y concreta. El CSIC, sigo y termino. Estos son los emblemas del CSIC. Esto que veis aquí es el árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia hace referencia a un árbol que es mencionado en el libro del Génesis, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el que estaba en el paraíso. Y está inspirado el árbol de la ciencia del bien y del mal en este otro árbol que veis aquí, que es el árbol luliano, que es una manera gráfica de representar la unidad de todas las ciencias, porque todas las ciencias lo que conducen verdaderamente es al conocimiento de la obra de Dios y de Dios mismo, según los conceptos de teología cristiana católica. Y este señor, Ramón Llull, es beato, pero es que yo creo que ya está canonizado, santo. Otro señor en el que la ciencia y la fe fueron compatibles. Esto que veis aquí es una iglesia que fue construida en el campus del CSIC al fundarse, la Iglesia del Espíritu Santo, por las personas que fundaron el CSIC, compatibilidad ciencia-fe. Esto que veis aquí es una reliquia de San Isidoro, una reliquia de San Isidoro que se venera en esa iglesia que habéis visto, porque San Isidoro es el patrón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estos son palabras elogiosas de Pío XII y del cardenal entonces, que luego terminó siendo también Papa, Pablo VI, acerca de la fundación del CSIC. Para tal restauración has querido fundar como elemento principal este consejo, a fin de que la ciencia española, siendo una aspiración a Dios, tienda a la verdad y al bien con la unidad de la filosofía cristiana. Estas palabras de Pablo VI cuando era cardenal, es de esperar que el mencionado consejo, que tan excelentes pruebas ha dado ya de su trabajo, será para ello una de las más poderosas ayudas. Yo formulo mis fervientes votos por su labor y pido al cielo que la luz divina, papas, elogiando, que se diga con claridad, pues que nosotros somos católicos, estamos fundando esto y que no hay por qué ocultarlo. Esto fue un artículo en resumen, que me publicó el Observatorio Romano en su momento, en el cual daba noticia de las raíces católicas del CSIC, porque era algo absolutamente desconocido. El director de la revista me dijo, pero no me digas que esto es cierto. CSIC es la institución científica fundada en el siglo XX más importante del mundo, fundada por católicos. Del mundo. ¿Y qué ocurre con el inmediato antecesor? Y ya termino. La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Esta se fundó en 1907. Pues que en el decreto fundacional, en el preámbulo, se dice la comunicación con moros y judíos y la mantenida en plena Edad Media con Francia, Italia y Oriente, la venida de los monjes de Cluny, la visita a las universidades de Bolonia, París, Montpellier y Tolosa, todas ellas fundadas por la Iglesia Católica, los premios y estímulos ofrecidos a los clérigos, a los curas,
por los cabildos de las catedrales para ir a estudiar al extranjero. El decreto fundacional de la Junta de Ampliación de Estudios está diciendo que en quien se está inspirando para ser fundada es en los antecedentes existentes en España en cuanto a dar dinero a gente para que se vaya a estudiar al extranjero. Y los antecedentes no son otros que todas estas estructuras eclesiales. Compatibilidad, ciencia-fe. La Junta de Ampliación de Estudios, que no la instituyó ni la formó, como os decía antes, en exclusiva cierto espectro ideológico. Yo, en lo que tengo hasta ahora investigado, este conjunto, Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel, que fue presidente de la Junta, Marcelino Menéndez Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, Julián Rivera Tarragó, este es el maestro de Asín Palacios, Leonardo Torres Quevedo, José Marvá y Victoriano Fernández Ascarza, todos estos que fueron vocales, había una veintena, yo todos estos ya he demostrado que eran católicos fervientes. Entonces, si la ciencia y la fe son incompatibles, ¿cómo es posible que existan estos señores? ¿Cómo es posible que en la historia contemporánea de España los católicos hayamos jugado un papel más que relevante? Esto es un poco el mensaje que quiero daros. Todas estas cosas y más las plasmé en este librito que se llama Iglesia Católica Ciencia en la España del siglo XX, que publiqué exactamente en el 80 aniversario del CSIC. Fijaros, esto es un detalle interesante gráfico, si el laicismo va lejos, que ya es prácticamente invisible el árbol, que es el emblema del CSIC, que no lo han quitado de milagro. ¿Por qué? Pues porque manifiesta simbólicamente que las raíces fundacionales del CSIC son católicas, porque ese es el Arbor Scientiae que dibujará Ramón Llull. Y termino mi intervención con estas palabras de este insigne señor que fue el primer Premio Nobel de Fisiología o Medicina, don Santiago Ramón y Cajal, que descubrió la neurona como unidad celular individual del sistema nervioso, que enunció la ley de polarización dinámica del impulso nervioso. Este señor es uno de los autores científicos españoles que todavía a día de hoy más citados por toda la comunidad científica internacional, Santiago Ramón y Cajal. Este señor era creyente, no era el guardián de la ortodoxia católica, pero era un señor creyente que se casó con una piadosísima mujer, Silveria Fañanás, con la que tuvo 6 u 8 hijos, no me acuerdo bien, familia numerosa, y que primero, la primera frase es: yo me enorgullezco hoy de todos modos de haber sido alumno de las escuelas pías. Este señor no estudió en el Instituto Escuela, ni fue formado en la Institución Libre de Enseñanza. Este señor estudió en los Escolapios de Jaca. Luego, si la impartición de docencia en un colegio católico es capaz de alumbrar una mente como la de Santiago Ramón y Cajal, será porque la ciencia y la fe no son incompatibles. Porque si lo fueran, pues este señor echaría pestes de las escuelas pías, ¿no es eso? Pero sobre todo, esta parte que veis aquí abajo es un trozo de su discurso de toma de posesión del sillón de la Academia Nacional de Medicina. Y a los que te dicen que la ciencia apaga toda poesía, él escribe: contéstales que tú sustituyes otra mucho más grandiosa y sublime, que es la poesía de la verdad, la incomparable belleza de la obra de Dios y de las leyes eternas por él establecidas. Él acierta exclusivamente a comprender algo de ese lenguaje misterioso que Dios ha escrito en los fenómenos de la naturaleza, y a él solamente le ha sido dado desentrañar la maravillosa obra de la creación, son palabras textuales de Santiago Ramón y Cajal, para rendir a la divinidad uno de los cultos más gratos y aceptos a un supremo entendimiento. Por lo tanto, podría seguir, pero ya se me ha acabado el tiempo. Entonces, solamente termino diciéndoos que en las webs de COPE Religión y en la web de Religión en Libertad, y un importante número de podcasts del programa de Diálogos con la Ciencia de Radio María, podéis seguir profundizando y viendo ejemplos de científicos católicos que desarrollaron su actividad en la España contemporánea. Otra vez gracias, Universidad Francisco de Vitoria. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias
Alfonso, por mostrar toda su investigación y erudición impresionante y por haberse dedicado al estudio de la historia científica de España desde esta perspectiva, que realmente no es tan habitual y, como ha comentado, la mayoría de los historiadores toman una posición laica, lo que hace que una parte de esa historia quede como oculta, ¿no? Y que no se haya conocido prácticamente hasta que usted tomó la batuta de hacer este trabajo. Así es. Bueno, pues está siendo una mesa redonda lo más interesante. Nos queda el postre. Voy a por el agua. Sí, claro que sí. A don Tomás Alfaro, al profesor Tomás Alfaro, en la casa pues no hay que presentarle mucho. Es un profesor de tiempo de la casa, profesor del área de finanzas, dentro fundamentalmente de administración y dirección de empresas, pero que siempre ha tenido un interés muy específico por las humanidades y ha escrito 2 libros sobre las relaciones entre ciencia y fe que dan cuenta de la altura y profundidad de sus investigaciones científicas y de la argumentación al respecto, que a mí me llamaron muchísimo la atención, me parecieron muy bien fundamentados y quise invitarle a que compartiera sus ideas hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Tomás. Yo quiero empezar citando a un científico del siglo XX-XXI, creo que murió en el siglo XXI, ya en el siglo XXI, no creyente, que se llama Stephen Jay Gould. Y este es el padre de algo que se llama ahora el non-overlapping magisteria, que quiere decir, mira, yo no soy creyente, decía, pero no hay ningún conflicto entre la fe y la ciencia. Simplemente son 2 magisterios que no se interfieren entre ellos, no se solapan. Era el no solapante magisterio. Y tiene libros escritos sobre esto. Sin embargo, a mí me encanta, Stephen Jay Gould es uno de los genetistas y de los expositores de la teoría de la evolución darwinista más grandes que ha habido. Sin embargo, esta visión de los magisterios que no se sobreponen me parece un tanto empobrecedora, porque yo creo que la ciencia y la fe se sobreponen no para discutir, no para pelearse, sino para enriquecer nuestra visión del mundo. Yo por eso me he inventado un término que le llamo el 3D magisteria, por las 3 dimensiones, o también el estéreo magisteria, o también el full color magisteria. ¿Qué quiere decir esto? El 3D. Cuando vemos una película en 3D estamos viendo otra cosa. ¿Por qué? Porque vemos 2 visiones ligeramente distintas con los ojos. O el estéreo, oímos 2 pistas ligeramente distintas con los oídos. O el ver las cosas en colores, estamos viendo 3 colores que juntos hacen que podamos ver el mundo en color. Quiero citar para esto de la visión empobrecedora a un científico, un premio Nobel, que dice: de la religión procede el objetivo del hombre, de la ciencia su poder para alcanzarlo. El objetivo sin poder es ilusión, el poder sin objetivo es absurdo. A veces la gente se pregunta si la fe y la ciencia no se oponen una a la otra. Así es, dice, en el mismo sentido en el que se oponen mi pulgar y mis otros dedos de mi mano. Se oponen entre sí, una oposición por medio de la cual se pueden coger firmemente muchas cosas. Es una oposición creativa, una tensión creativa, que a veces ha tenido conflictos, pero que es una tensión creativa. También Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, empieza diciendo: la razón, la ciencia es una faceta de la razón, y la fe son las 2 alas con las que el espíritu humano puede elevarse a la contemplación de la verdad. Yo quiero abordar ahora 4 cuestiones y una conclusión, muy rápidamente. Primera cuestión, se lo planteaba ya Aristóteles: ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué hay algo? A esa pregunta la respuesta, la ciencia no puede decir nada. ¿Por qué hay algo? No lo sé, la ciencia estudia lo que hay, pero ¿por qué hay algo? Einstein se lo planteaba en otros términos, decía: si hay algo que me llene de asombro, es que la realidad responda a unas leyes que la hagan inteligible. Es decir, Einstein no plantea si por qué hay algo o no, dice ¿por qué el mundo es inteligible? ¿Por qué podemos entenderlo? ¿Por qué hay unas leyes? La ciencia descubre las leyes de la física, pero las descubre. ¿Pero por qué existen esas leyes previamente a que las descubra la ciencia? Pues esa es otra cuestión a la que no puede contestar la ciencia. Segunda cuestión que quiero plantear.
la historia del Big Bang. Todo el mundo conoce qué es el Big Bang, que por cierto, el padre del Big Bang, el primero que ideó la idea del Big Bang, fue un sacerdote católico belga, Georges Lemaitre. Bueno, pues al principio se creía que el universo era eterno, que había existido desde siempre y que por lo tanto no había sido creado, o por lo menos no había sido creado en el tiempo. Pero, empezando por Georges Lemaitre, pero siguiendo por Einstein y por otros muchos más, se acabó descubriendo el Big Bang. Y por Hubble y por otros muchos científicos más, se acabó descubriendo el Big Bang. Es decir, que el universo había tenido un principio. Eso no es de ninguna manera una prueba de que haya habido un creador que lo haya creado, pero por lo menos sí es una puerta abierta a decir, el universo ha tenido un principio. La cuestión que se nos plantea inmediatamente en la cabeza a cualquier ser humano que piense es, bueno, si tuvo un principio, ¿qué había antes? Y si, como dice la ciencia, está en expansión, ¿qué hay fuera? Cualquier científico diría, la cuestión del antes del universo y la cuestión del fuera son dos cuestiones que caen fuera del ámbito de la ciencia, porque la ciencia solamente puede ocuparse de lo que se puede tocar, contar, pesar y medir. Y solamente las cosas que ocurren en este universo, dentro de este universo, son susceptibles de ser pesadas, contadas y medidas. Pero eso, que no se pueda medir lo que haya fuera, de ninguna manera quiere decir que no haya nada fuera. Entonces la cuestión es qué había antes y qué había fuera. La ciencia no puede decirnos nada a esto, pero nosotros sí podemos preguntárnoslo. ¿Y por qué podemos preguntárnoslo? Pues voy a leer, no soy muy amigo de leer textos, pero es que hay algunos que merecen ser leídos. Este es un texto de C.S. Lewis, un filósofo inglés y un profesor inglés. Una vez me impresionó una frase de Arnold: tener hambre no prueba que tengamos pan, pero lo que es seguro, aunque no prueba que un hombre concreto tenga comida, sí prueba que existe la comida. Por ejemplo, si fuésemos una especie que no comiera normalmente, que no estuviera diseñada para comer, ¿sentiríamos hambre? Dices que el mundo del materialismo es feo. Me pregunto cómo has descubierto eso. Si tú realmente eres fruto de un mundo materialista, ¿cómo es que no te encuentras a gusto en él? ¿Se quejan los peces del mar por estar mojados? Y si lo hiciese, ¿no sugeriría fuertemente este mismo hecho que no hubiera sido siempre criaturas acuáticas? Es decir, si nosotros somos solo el resultado de algo que está dentro de este universo, ¿por qué nos preguntamos? ¿Por qué somos capaces de preguntarnos qué hay fuera? ¿No será que hay algo dentro de nosotros que está más allá? Entonces, de esto de qué había antes y qué hay que fuera, hay tres respuestas: nada, algo o alguien. Nada. Hombre, de la nada, que salga algo de la nada es algo que parece chocante, cuanto menos chocante, no voy a profundizar en eso. Algo. La cuestión es algo o alguien. La diferencia entre algo y alguien es la intencionalidad. Un alguien tiene una intención en lo que hace. Un algo no tiene intencionalidad en lo que hace. ¿El universo tiene intencionalidad? Bueno, pues hay un científico, Roger Penrose, que escribió un libro que se llama La nueva mente del emperador en el año 1989, que decía, la probabilidad de que, decía muchas cosas, pero una de las cosas que decía después de unos cálculos complejísimos, es la probabilidad de que un mundo como el nuestro haya surgido organizado como está, de forma que pueda haber en ella vida y que podamos estar nosotros aquí, es una probabilidad de un 1 partido por 10 elevado a 10, y ese 10 elevado a 123. Y vosotros diréis, bueno, ¿y ese número qué es? Bueno, pues ese número, si nosotros cogiésemos mañana un átomo de agua del océano y después lo volviésemos a echar en el océano y revolviésemos todos los océanos de la Tierra y volviésemos a coger otro átomo, otra molécula, la probabilidad de que esa segunda molécula fuese la misma que la primera es una probabilidad altísima comparada con esta de 1 partido por 10 elevado a 10 elevado a 129. Vosotros imaginaros que cuando habéis entrado aquí os encontráis toda esta sala llena de monedas. Y cuando os fijáis en las monedas, todas están en cara y cruz, todas están en cara. Y yo os digo,
¿Por qué están todas en cara? Me preguntáis. No, yo he venido antes y por casualidad he tirado las monedas. Y fíjate tú qué casualidad que han caído todas en cara. Me diréis, mira, Tomás, eso no te lo crees ni tú. ¿Por qué? Entonces, por algún motivo que no sé tú las has colocado, alguien las ha colocado. Hay una intencionalidad en eso. Pues el universo, según Roger Penrose, tiene una intencionalidad. ¿Y qué puede decirnos el tiempo de esto que hay, de la ciencia de esto que hay fuera? Pues no nos puede decir nada. Pero nosotros sí que podemos pensar sobre ello. Y a mí me parece que es razonable, no demostrativo, pero sí razonable pensar que hay un alguien, por lo que os he dicho antes. Leo una cita también de uno de los padres de la física cuántica, Erwin Schrödinger. Dice, la imagen científica del mundo es muy deficiente. Padre de la física cuántica, el mayor avance de la ciencia que ha habido, yo creo, en toda la historia de ella. La imagen científica del mundo, repito, es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de información sobre hechos. Reduce toda la existencia a un orden maravillosamente consistente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todo lo que realmente nos importa. No sabe nada de lo bello o de lo feo, de lo bueno o de lo malo, de Dios y la eternidad. A veces, la ciencia pretende dar una respuesta a estas cuestiones, pero sus respuestas son a menudo tan tontas, y no lo digo yo, lo dice Erwin Schrödinger, son a menudo tan tontas que nos inclinamos a no tomarlas en serio. La ciencia es incapaz de explicar mínimamente por qué la música puede deleitarnos o por qué, como una antigua canción, puede hacer que se nos salten las lágrimas. Y voy a la última cuestión, y es, ¿y todo esto para qué? Y la ciencia, si hay algo sobre lo que tiene que permanecer muda, es sobre las causas finales. La ciencia dice, si se produce esta causa, posteriormente vendrá este efecto. Pero ¿para qué pasa esto? Pensando en la finalidad de las cosas, la ciencia tiene que permanecer y permanece absolutamente muda. A mí me gustaría, si no hay una respuesta a esto, que es, el mundo no tiene ningún sentido. Si nos quedásemos en el puro cientifismo, la ciencia lo explica todo, pues tendríamos que caer en eso. El mundo no tiene ningún sentido. Y a mí esto me recuerda a una frase que Shakespeare pone en boca de Macbeth, del cruel Macbeth, cuando ve que todo se le ha perdido, dice, decepcionado, dice, el mundo es un cuento sin sentido contado con gran aparato por un idiota. O sea que si no hay sentido en este universo y la ciencia no puede decir nada sobre ello, estamos en un mundo que será todo lo grandioso que queramos, todo lo maravilloso que queramos, pero es un salto de pulga entre la nada y la nada. Y por lo tanto es un cuento sin sentido contado con gran aparato por un idiota. Quiero hacer una cita un poco larga, me vais a perdonar, de Bertrand Russell, al cual ha nombrado mi colega Juan anteriormente, un filósofo, un matemático, científico, filósofo inglés ateo, y que nos da la visión de ese mundo en el que no tiene ninguna finalidad. Dice, el hombre es el producto de unas causas que no habían previsto los fines que están logrando. Es decir, que su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y sus creencias no son otra cosa que el resultado de la colocación accidental de los átomos, que no hay fuego, ni heroísmo, ni intensidad de pensamiento o sentimiento que puedan conservar la vida individual más allá de la tumba, que todos los esfuerzos de todas las edades, toda la devoción, toda la inspiración y el brillo meridiano del genio humano están destinados a la extinción en las grandes profundidades del sistema solar, y que todo el templo del logro de los hombres terminará inevitablemente enterrado bajo los restos del universo en ruinas. Todo eso, dice Bertrand Russell, si no está más allá de cualquier discusión, o sea que no está más allá de cualquier discusión, sin embargo, dice, está tan cerca de ser cierto que ninguna filosofía que lo rechace pueda sobrevivir. Bueno, hay muchas filosofías que rechazan que eso sea cierto y que sobreviven. Todo esto
solo, dice, con los andamios de estas verdades, supuestas verdades, solo con los cimientos firmes del desespero inconmovible puede construirse de manera segura el habitáculo del alma. Bueno, pues yo, con todos mis respetos, le diría a Bertrand Russell, en ese habitáculo del alma yo no quiero vivir, porque en un mundo sin sentido es un mundo, un cuento sin sentido contado con gran aparato por un idiota. Entonces, si hay una finalidad, ¿cuál es? Pues esa solamente la pueden explicar las religiones o la fe. No hay otra manera, la ciencia jamás puede hacerlo. Y eso también lo reconoce Max Planck, otro de los artífices, de los creadores de la física cuántica. Dice, el progreso de la ciencia consiste en el descubrimiento de un nuevo misterio cada vez que se cree haber descubierto una verdad fundamental. La ciencia es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza. Y sin embargo, lo importante para nuestra vida es eso. ¿Para qué vivimos? Si alguien dice para nada, pues entonces, chicos, no lo sé. No me acuerdo qué filósofo francés, no era Sartre, era Camus. Decía, la única decisión verdaderamente importante en esta vida es el suicidio. Si el mundo no tiene ningún sentido, pues no sé qué pintamos aquí. Yo desde luego no pinto nada, lo cual no quiere decir que me vaya a suicidar. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, y muchísimas gracias a todos por estas 3 intervenciones tan diferentes, desde perspectivas distintas, sobre las relaciones entre ciencia y fe. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas para que podamos preguntarles a nuestros ponentes todo lo que queréis, aquello que se os pase por la cabeza, todos los intereses, y si pensáis que vuestra pregunta les va a poner en aprietos, por favor, hacedla. Así que, sin más, estamos a vuestra disposición. A lo mejor haría falta un micrófono para la gente que quiera preguntar. Sí, está Aaron arriba que lleva un micrófono estupendo. para que podáis preguntar. Bueno, y para ir... tenemos una, pues me callo yo mejor. Sí que me gustaría, si no os importa, que al preguntar os presentaseis y dijeseis a qué grado pertenecéis, porque para nosotros es muy interesante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Katy y vengo de primero de enfermería. Quería hacer una pregunta que no sé si a lo mejor es un poco tonta, pero bueno, tengo muchas dudas. Es respecto a que si tú crees en Dios, ¿puedes creer en la evolución de que venimos del mono y todo eso? No sé. ¿Hola? Te están... Quieren que chilles. A lo mejor Quieren que chilles. sí, bueno, soy capaz. A ver, yo soy creyente y yo vengo del mono. Y vamos a ver, yo vengo del mono. A ver, bueno, yo y vosotros, ¿eh? Hay una parte de mí, que es mi cuerpo, que viene del mono. Y negar eso es innegable. Ahora, hay una parte de mí que tiene bastante poco que ver con el mono, de mí y de vosotros, que es que podamos aquí estar preguntándonos todo esto para qué, o si la fe y la ciencia son compatibles. Eso no viene del mono, ni viene de la evolución. Y ya desde Pío XII, o sea, desde el año 1951, creo que es, Pío XII en su encíclica Humani Generis, dice, no lo dice con estas palabras, pero lo que viene a decir es que, por supuesto, no desdice la teoría de la evolución de ninguna de las maneras, dice que solamente hay una cosa, 2 cosas, para que la teoría de la evolución sea compatible con la fe cristiana. La primera es que la evolución no procede únicamente por azar, cosa que también dice Darwin. Darwin, en su Origen de las especies, dice, decimos que las mutaciones se producen por azar porque es un reconocimiento de nuestra ignorancia de por qué se producen. Lo cual no quiere decir que se produzcan la mayoría por azar, pero no todas por azar. Y la segunda cosa que dice es precisamente esta. El alma, si queréis en vez de la palabra alma usar la palabra inteligencia,
no viene por evolución. Pero es que así como yo tengo bastantes rasgos parecidos con el chimpancé, tengo bastantes pocos rasgos parecidos con el chimpancé en preguntarme qué demonios hago yo aquí. Entonces, es incompatible de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. Solamente sectas generalmente protestantes, no católicas, en Estados Unidos son los llamados creacionistas, que dicen que el mundo fue creado exactamente como es ahora. Bueno, pues, pero no es para nada representativo de lo que es la fe católica. ¿Queréis comentar alguna cosa sobre esta cuestión? ¿No? Ok. Yo Bueno. una puntualización. Primero decir que... ¿se me oye? Lo primero decir que Darwin, el único título universitario que consiguió fue el de teólogo anglicano. Primera cuestión. Segunda cuestión. Al final del libro primero que escribió acerca de la evolución, El origen de las especies, él mismo escribe, no sé si aquí hay alguien que haya leído ese libro, porque claro, estamos hablando de la evolución un poco de oídas, quizás, a veces, cuando esto nos produce confusión. Leeros los libros que han escrito las personas que han puesto en marcha las teorías. Él, al final del origen de las especies, su padre era también un pastor anglicano. Dice que no se explica cómo es que hay gente que dice que su teoría de la evolución niega la existencia de Dios, porque eso jamás él ha tenido la intención de decirlo. Y tercero y último, cómo Dios haya hecho las cosas, si a partir de formas preexistentes o no, es algo que a los católicos no nos preocupa en exceso. El conductor, el desarrollador, es el creador, que es Dios. Esto no es incompatible con la fe católica. Lo que ha sido incompatible en la historia de la ciencia ha sido la propuesta de la Iglesia Católica con las ideologías que han dicho que han interpretado que la teoría de la evolución era contraria a la existencia de Dios. Pero eso es una interpretación, eso no es verdad. No solamente porque nadie ha visto una especie transformarse en otra, porque nadie puede ver a una especie transformarse en otra. Es imposible. Por lo tanto, los positivistas y los cientificistas hablan de algo que creen que ha sucedido, pero que nadie ha visto. Esto es importante también decirlo. No es que yo con esto quiera decir que no ha ocurrido, pero lo cierto es que eso no es un experimento que alguien haya hecho, sino que además de ser un tratamiento ideológico de la teoría de la evolución, que ha producido este enfrentamiento, como digo, quería añadir, que quienes dicen que Dios no existe, en realidad lo que manifiestan también, podríamos decir, es una fe ciega, en este caso, en una supuesta capacidad autoorganizativa de la materia orgánica que nadie ha demostrado. ¿Entendéis lo que he dicho? Nadie ha demostrado que los elementos se combinen solos, que de esa combinación surja el ADN, que del ADN surja el ARN, que del ARN... ¿Pero quién ha demostrado eso? Eso sí que es tener fe. La capacidad autoorganizativa de la materia orgánica es un enigma. Por tanto, si no se puede ver a una especie originar otra, si no se puede demostrar que la materia orgánica es capaz de autoorganizarse sola con el paso del tiempo, entonces estamos en el mismo plano con los materialistas que no creen en Dios. Ellos creen en unas cosas y nosotros creemos en otras. Muy bien, muchísimas gracias. Teníamos por aquí otra pregunta. Gracias, Aarón.
Hola, yo soy Manuel, estudio Periodismo y Relaciones Internacionales. Creo que no hay que decir nada más, ¿no?, en la No, presentación. está estupendo, Manuel. Estupendo. Decíais que... bueno, es que no me llega a la vista a leer tu nombre. Creo, sí, Tomás, vale, perdóname. Decías que es lógico creer que fuera del universo, ya que el universo existe, porque tenemos prueba de ello, que es lógico creer que fuera del universo hay alguien, no algo, sino alguien con esa intencionalidad de la que hablabas. ¿No sería entonces lógico también pensar que antes de ese alguien había otro alguien y antes de ese alguien otro alguien y así no acabamos nunca? Y entonces hay 1000 dioses creadores de dioses hasta que a uno le dio por crear un universo en vez de otro dios. Pregunta absolutamente interesantísima y que es difícil de contestar. No obstante, voy a intentar contestar. Los seres humanos nos pasa una cosa, que vemos el mundo de abajo arriba. Quiero decir, nosotros tenemos que remontarnos de lo pequeño a lo grande. Tú imagínate un punto dentro de una línea recta que va del infinito al infinito. ¿Sí? Ese punto es incapaz de representarse el infinito. Vive en su pequeño segmento. Sin embargo, la recta, no necesita que ese punto la comprenda para existir. Porque la recta a la que pertenece ese punto ve a ese punto desde fuera y le ve desde el infinito. Antes he hablado de la jerarquía de tiempos. No sé si lo he hablado, lo tenía aquí, pero el tiempo de la novela y el tiempo del cuarto de estar. Yo estoy leyendo una novela en el cuarto de estar. Y en la novela pasan cosas en el tiempo, está contando una historia. Pero ese tiempo no es mi tiempo. Mi tiempo está en el reloj del cuarto de estar y mi tiempo es jerárquicamente superior a ese. Entonces, una jerarquía de tiempos puede llegar hasta el infinito, pero que nosotros no seamos capaces en nuestra pequeñez de entender el infinito no quiere decir que el infinito no exista, ni quiere decir que el infinito no nos pueda entender a nosotros. Hay una asimetría fundamental de nuestra visión hacia arriba y de la visión de arriba abajo. No sé si es respuesta, pero es la que puedo y sé dar. Gracias. Gracias. Tengo otra pregunta, no sé si queréis... Bueno, igual quieren comentar algo Sí, sobre esta, porque la respuesta de Tomás Alfaro nos va a dejar pensando hasta la cena. Bueno, no sé si funciona el micrófono, sí. Sí. Bueno, es que quería hacer un pequeño comentario sobre la idea esta del tiempo de la novela y del tiempo externo, del tiempo del reloj. Me parece que es una metáfora muy interesante porque cuando hablamos de Dios y decimos que está fuera del universo, por ejemplo, a lo mejor ingenuamente entendemos ese fuera en sentido espacial, como si el universo se acabara en algún sitio y más allá de esa frontera donde termina el universo empieza Dios. O temporal, ¿no? Vamos hacia atrás y hay un momento en el tiempo y más atrás está Dios o más adelante está Dios. Yo creo que hay que olvidar eso porque la relación es totalmente distinta. La relación se parece, y por eso me gusta la metáfora de Tomás, más, aunque no deja de ser otra metáfora, a la relación entre el autor y su novela. Entonces, es una idea que, por ejemplo, explota Unamuno en Niebla. No sé si conocéis esa novela. Él decía que era una nibola, no una novela, ¿no? Entonces, en esa novela, el autor acaba hablando con el personaje y rompe esa especie de... sale de un mundo y va a otro mundo, ¿no? Yo creo que es una comparación mucho más acertada porque da a entender que están en planos diferentes, ¿sabes? O sea, que no, dentro de esa novela, el protagonista de la novela no entiende que exista algo fuera de la novela y, sin embargo, el autor existe en otro plano completamente diferente fuera de la novela. O puedes imaginártelo con un videojuego también. O sea, los personajitos que se mueven por el videojuego podrían pensar que su autor es alguien más que está dentro del videojuego. Pero su autor no es eso. Su autor es el diseñador del videojuego, tú estás manipulando el videojuego en un plano de la realidad totalmente diferente, pero igual de real, de hecho más real en el fondo, ¿no? Esa era un poco la puntualización que quería hacer, que muchas veces abusamos de metáforas
que no son las correctas, y hay otras metáforas que tampoco van a ser correctas del todo, porque siguen siendo metáforas, pero yo creo que son mucho más correctas. Más acertado pensar en esa relación de Dios con el mundo como algo parecido a la relación del autor con el libro o del diseñador del videojuego con el videojuego. Bueno, esa era la puntualización. ¿Querías hacer otra pregunta? O sea, que no sé muy bien a quién iba dirigida. Hablábamos antes de si era compatible creer en Dios y creer que venimos del mono. Mi pregunta a este respecto es, ¿cómo entiende entonces la Iglesia Católica la historia de Adán y Eva? ¿Es una especie de mito, una especie de cuento que tiene enseñanza y además hace dogma? ¿Qué es Adán y Eva respecto a nuestro origen, si no es una historia literal? Yo creo que eso lo voy a pasar al biólogo, pero que puede pasarlo. A ver, la existencia de Adán y Eva en la Iglesia Católica no es un mito ni es un cuento, es palabra de Dios. Es decir, que Dios ha inspirado la existencia de algo que, por cierto, es coincidente, bastante coincidente con los estudios evolutivos, que es la existencia de una pareja primordial. Por lo tanto, no es incompatible en absoluto. Seres humanos, hay una primera pareja. Eva mitocondrial, lee de estas cosas. Hay gente que... Vamos, yo no tengo ningún inconveniente en creer eso. Que eso sea o no algo interpretable de manera literal, lo es, pero yo creo que es una manera incompleta porque cuando Dios permite que exista un relato como el de Adán y Eva, que como digo, es escritura, pero a la vez palabra de Dios, lo cual significa que Dios nos ha dado a conocer el origen del universo, el origen del hombre. Eso se llama revelación, ¿de acuerdo? Hay quien es capaz de dar crédito a ese conocimiento que viene de Dios y hay quien no. La literalidad o no de ese relato es lo menos importante. Lo más importante, como antes decía Tomás, es que para que se dé la circunstancia de que existimos hoy aquí, hay una acción directa de Dios que nos ha creado Él y que Él ha sido el que nos ha dado la racionalidad y el que nos ha dado la espiritualidad. Y nada más, esto no es un dogma, esto es una experiencia. Es que la palabra dogma se utiliza a veces de manera despectiva. Es una experiencia. Yo tengo la certeza de que a mí me ha creado Dios. Entonces, por lo tanto, yo soy testigo de esto. Estoy sorprendido de ser capaz de decir estas cosas en una universidad. Pero es que esta universidad es una universidad que ha hecho la Iglesia Católica a través de laicos. Por lo tanto, estamos hablando de que si la ciencia y la fe son compatibles, pero ¿no ves esta universidad? ¿Qué incompatibilidad hay? Pensar es algo genuinamente humano e incluso puede ser divertido. Pensar si hay un Dios o 15, bueno, si a ti te parece esa una pregunta interesante, pues que seas feliz preguntándotela y buscando la contestación. Hay una manera de contestarse a esas preguntas que se llama aceptar o no lo que Dios ha dejado hecho y dicho. Y eso es un poco lo que entendemos, que se llama revelación, que es otra forma de conocimiento. Bueno, yo quería abundar un poco en la idea que ha expresado magníficamente bien Alfonso, perdona, de Eva mitocondrial. A ver, las mitocondrias son unos orgánulos que están dentro de las células y que solamente se transmiten por vía femenina. Yo tengo mitocondrias, pero yo no dejaré mitocondrias a mis hijos. Todo lo que yo tengo de las mitocondrias viene de mi madre y así sucesivamente. Por lo tanto, se puede seguir los linajes hasta muy lejos. Entonces, hace ya como 60 años se hizo un análisis genético sobre decenas de miles de personas de todo el mundo para ver cuáles eran sus diferencias entre las mitocondrias, el ADN de las mitocondrias. Y lo que se llegó es a la conclusión de que todos los seres humanos
que existen hoy en el mundo vienen de una sola mujer. Lo cual, como diré ahora, no demuestra, científicamente Dios no quiere ser demostrado, Dios quiere ser creído y quiere ser amado, no demuestra la existencia de una sola Eva. Análogamente, yo como hombre tengo un cromosoma Y que las mujeres no tienen. Y ese cromosoma Y también se puede seguir sin recombinarse hacia el pasado. Y también se ha hecho un estudio parecido. Y también se ha llegado a la conclusión de que todos los seres humanos que estamos ahora en la Tierra provenimos de un mismo hombre. ¿Por qué no demuestra esto la existencia o que solamente hubiese una pareja? Que es lo que nosotros, lo que los cristianos creemos. ¿Por qué no lo demuestra? Porque cabe la posibilidad de que haya habido otras estirpes de hombres y mujeres primigenios y que el resto de las estirpes menos una se hayan extinguido. Esa es una posibilidad abierta. Por tanto, ni Eva mitocondrial ni Adán primigenio demuestran la existencia de Adán y Eva, pero sí que dejan la puerta abierta a que uno pueda creer en la ciencia y creer en la existencia de Adán y Eva. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Manuel. Tenemos por aquí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Maya Gómez y estudio Gastronomía y AD. Tenía una pregunta sobre el modelo que ha planteado Tomás Alfaro de el 3D Magisteria. Como persona no creyente, me gustaría saber cómo se puede ampliar el campo de herramientas si no estamos utilizando la fe como una de ellas para ver el mundo más amplio. Es para mí la pregunta. Sí, vale, ¿quieres contestarla? A ver, lo que digo con el 3D Magisteria, que es un invento mío, o sea, no es que lo haya leído en ningún sitio, es que las dos visiones enriquecen nuestra visión de la realidad. Entonces, ¿por qué la visión de la fe enriquece a la de la ciencia? Lo he intentado explicar, no sé si con mucho éxito o con poco, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿yo para qué estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Sobre eso la ciencia, y lo dicen. No. Entonces, ¿qué duda cabe? Que la fe, aunque no es tan positiva, tan demostrativa positivamente como la ciencia, me da una razón para existir. Y eso es enriquecer notablemente mi visión de la realidad. Pero al mismo tiempo, a mí, entender la visión científica del mundo me ha hecho pensar mucho en la racionalidad, que no quiere decir demostración como que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, pero la racionalidad de mi fe, porque me ha hecho ver y me ha madurado en la fe. Eso es una cuestión absolutamente personal, porque me ha hecho ver que no creo en cosas absurdas, que creo en cosas que se tienen de pie, y que gracias a esas cosas que no son absurdas y que se tienen de pie, entiendo mejor la realidad que si no creyese en esas cosas. O sea, hay una préstamo, ganar-ganar, como se diría en una negociación. ¿Vale? Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo quería, en realidad, destacar una cosa que ha comentado antes el propio Tomás, que era esta cita de Schrödinger, que decía que la ciencia guarda silencio sobre todo lo que realmente nos importa. Y eso es un poco lo que yo os quería transmitir, a lo mejor más torpemente. Podía haber encontrado esa cita de Schrödinger, que seguro que la he leído y a lo mejor de ahí vienen mis ideas, porque Schrödinger es un escritor que yo os recomiendo. Tiene unos libritos muy pequeñitos en Editorial Tusquets y él cuenta en algunos de ellos, pues, digamos, su evolución intelectual, ¿no? Él no era cristiano, pero sí era creyente en una especie de religión similar a la de la India, ¿no? Y es un místico en realidad. Y él decía precisamente que lo que encontraba en la ciencia, y él es uno de los 4 o 5 grandes científicos del siglo XX, era algo que no daba respuesta a todas las cuestiones fundamentales, a todas las cuestiones esas que yo os decía, que me levanto por la mañana y me oigo una noticia y me enfado mucho, ¿no? Todas las cosas que realmente me importan al final quedan fuera de esa lente científica, y
y lo decía con toda la claridad. Entonces, ¿qué haces con todas esas cuestiones que quedan fuera de ese plano científico? Bueno, hay muchos filósofos que han dado sus interpretaciones y es algo muy interesante, ¿no? Y lo que ocurre es que al final tú tienes que tener una especie de compromiso vital con algo. No puedes decir, bueno, voy mirando esto por aquí, mirando esto por allá, y al final, no sé, voy envejeciendo y no sé muy bien qué hacer con mi vida, ¿no? En algún momento tienes que comprometerte con algo y ahí entra tu decisión personal, tu fe, tu no fe, lo que elijas, ¿no? Yo lo que creo en particular es que este tipo de valores que en general todos estamos de acuerdo, y yo os decía al principio, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? A mí me llama la atención cuando leo a gente como, por ejemplo, Richard Dawkins, que a lo mejor os suena, que es un biólogo, uno de los ateos más beligerantes que hay ahora mismo. De hecho, ha creado una especie de movimiento que son los nuevos ateos, ¿no? Vais ahora mismo a una librería y os encontraréis libros suyos, como por ejemplo, bueno, hace poco había sacado uno que era algo así como el libro del ateo, como todo lo que había que saber para ser ateo, ¿no? O sea, un poco como el catecismo ateo, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención cuando leo sus escritos, bueno, aparte de que extrapola un montón de cosas de la biología que no son muy extrapolables, son cosas un poco ya más técnicas y más discutibles, ¿no? Como por ejemplo, un pequeño paréntesis, esa idea de que las mutaciones son todas 100% aleatorias, que antes se hablaba, ¿no? Como que dentro de la doctrina de la Iglesia se considera que la evolución es compatible con la doctrina cristiana si esas mutaciones no tienen por qué ser todas aleatorias y puede haber una cierta finalidad, ¿no? Entonces, él defiende con toda, digamos, a capa y espada que esas mutaciones son aleatorias, pero matemáticamente está demostrado que una secuencia de números es imposible demostrar que es aleatoria. Eso es un teorema matemático, entonces uno puede decir lo que quiera, pero las mutaciones, si las entendemos como cambios de orden en los genes, es completamente imposible demostrar que sean aleatorias, ¿vale? Pero bueno, eso es un paréntesis. A lo que iba es a que estos ateos muy beligerantes normalmente luego defienden una visión del mundo, que es la visión del mundo más o menos liberal, digamos, demócrata, un poco la visión estándar que tenemos en esta sociedad. Por ejemplo, es muy defensor de los derechos humanos. Pero en realidad la biología no te dice absolutamente nada sobre los derechos humanos. En su libro, por ejemplo, El gen egoísta, lo que defiende es que, en cierto modo, somos máquinas manipuladas por nuestros genes que lo que quieren, entre comillas, no quieren nada, ¿no? Pero funcionan como si quisieran propagarse y quisieran extenderse, ¿no? Entonces, ¿tú cómo fundas una moral sobre eso? ¿Tú cómo riges tu vida de acuerdo con esas ideas? Si eres un poco coherente, a lo único a lo que te va a llevar, en cierto modo, es a defender que el más fuerte es el que tiene derecho a, ¿sabes? Es la ley del más fuerte, porque es el que va a propagar sus genes mejor, es el que está más adaptado al entorno, es el que puede. Sin embargo, él no defiende eso, defiende una visión más o menos liberal de los derechos humanos, de igualdad de derechos para todo el mundo, con independencia de la raza, con independencia de tu mayor o menor riqueza, ¿no? Bueno, todas esas ideas son unas ideas que dentro de una religión como la cristiana tienen mucho sentido, porque son como piezas que encajan todas. Dentro de su visión son como, digamos, como piedras que han caído y sueltas, que no se sabe de dónde cae. ¿De dónde cae esta idea de democracia, por ejemplo? Pues si tú tienes una visión del mundo más amplia en la que eso encaja con la idea de dignidad humana, todos tenemos la misma dignidad, ¿por qué tenemos toda la misma dignidad? Eso nos da derecho a tener un voto y a que se nos escuche en la sociedad, ¿no? Y no simplemente el más fuerte manda sobre todos los demás. Eso en el fondo tiene un encaje muy claro con la idea cristiana de dignidad, que está relacionada con que todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad debido a eso, ¿no? Tú la puedes encontrar por otro camino, pero la cuestión es que no está tan claro por qué camino la encuentras si tú defiendes una filosofía como la de Dawkins, ¿sabes? Puedes adoptarla y entonces lo que ocurre es que lo tomas como un artículo de fe. Y entonces tu fe se empieza ahí, en ese punto, en lugar de ir más atrás y a una fe que digamos, se resume, por ejemplo, en que tú crees en el Dios del cristianismo y de ahí salen de manera natural otro montón de cosas. Pero al final tienes que tener fe en algo. ¿Dónde la tienes? Pues depende un poco, a nadie se le puede forzar a tener fe en una cosa o en otra cosa, es una opción personal que surge de lo que uno reflexiona, de lo que uno siente, de lo que uno va viviendo. Pero lo que quiero señalar es eso, que no hay una incompatibilidad, no es que unos recurran a la fe y otros no, al final tienes que recurrir a la fe en algún momento. Muy bien, pues tenemos tiempo para una pregunta más.
si no nos animamos, ¿nos animamos? Pues yo tengo una que estoy deseando hacer, si me permitís. Si me permitís. Tiene que ver con está inspirada un poco en la intervención de Juan Meléndez, pero la pregunta es para todos, ¿no? Porque Juan nos ha hablado de la existencia de un ámbito natural y de otro sobrenatural o no natural. Lo ha hecho desde una perspectiva un poco metafórica, pero claro, esta división dentro de la Iglesia Católica también es polémica, porque no todos pensamos igual. Y en esta cuestión, pues yo que soy muy amante de Henri de Libac y varios libros suyos donde discute esta visión me resultaba muy interesante. Pero la pregunta no va a ser sobre una cuestión teológica, sino una deriva que me surgía de esta perspectiva. Entonces, ya digo, para quien quiera responder, entonces podríamos decir que el ámbito de la ciencia es objetiva porque es capaz de ocuparse de objetos que se pueden medir y pesar de tal manera que el experimento que yo hago aquí es repetible en cualquier otro lugar y por lo tanto hay una objetividad, es decir, llegamos a las propiedades de los objetos, mientras que el otro ámbito, el del sentido de la vida, de los derechos humanos, etcétera, es subjetivo. ¿O merece la pena investigar ahí? ¿O podemos llegar a una verdad ahí? Esa sería una cuestión. Y la otra, que me resulta casi más interesante, es los creyentes creemos en un Dios vivo y que actúa, del que incluso tenemos experiencia. Esta división en dos planos puede hacer pensar en un Dios que creó el mundo, que está ahí, pero que no interviene en el mundo, que por lo tanto parece poco interesante. ¿Es este Dios del que los cristianos afirmamos, ya digo, que incluso hemos tenido experiencia de él, incompatible con la ciencia? Porque a veces parece que cuando hablamos de ciencia y fe, el Dios compatible con la ciencia es un Dios que creó el mundo, dejó que la naturaleza siguiera su curso y ahora está separado, ¿no?, ocupándose de otros asuntos. Bueno, perdonad, esas dos preguntillas para quien queráis, que me interesa mucho escucharos. Bueno, es que es una pregunta difícil, ¿no? Me extraña que no nos atrevamos a contestarla así a bote pronto, ¿no? Es una pregunta que hay que pensar. Yo creo que la ciencia llega a la objetividad porque se plantea un tipo de preguntas muy particulares que son fáciles de responder, aunque parezcan muy difíciles. O sea, ¿existe el bosón de Higgs? Ojo, dificilísimo, ¿no? Pero en el fondo, comparado con otras cosas, eso es relativamente fácil, porque tienes unos criterios muy concretos, has definido antes muy claramente el problema y puedes ponerte de acuerdo sobre cuáles son los criterios para decidir qué existe o no existe. O sea, cuando los filósofos de la ciencia quieren decidir qué es lo que entra dentro del campo de la ciencia y qué es lo que no, por ejemplo, Popper, que posiblemente os suena, Karl Popper, no solamente es filósofo de la ciencia, también de muchas más cosas, ¿no? Pero él definía como criterio de demarcación, llamaba él, a que entran dentro de la ciencia las cosas, las afirmaciones, que se puede decidir si son verdaderas o falsas con un método concreto en el que la gente se pueda poner de acuerdo. Os quiero decir, él ponía como ejemplo que la astrología no es una ciencia porque la astrología hace unas afirmaciones muy vagas, de manera que es muy difícil llegar a demostrar que esas afirmaciones son falsas. Tú lees el horóscopo y te dice, la semana que viene, como eres Capricornio, vas a encontrarte con dificultades, tensiones con tu pareja, tal. ¿Quién no tiene dificultades y tensiones con su pareja? Da igual que sea Capricornio o que sea Piscis. O sea, siempre son afirmaciones tan vagas que al final no hay manera de decidir con un criterio sencillo si son verdaderas o no son verdaderas. No son falsables, como él decía, ¿no? Entonces, eso hace que si tú limitas la ciencia a ese tipo de afirmaciones en las que puedes decir de manera inequívoca si son verdaderas o son falsas, eso lo puedes hacer, por ejemplo, si haces una predicción numérica. Si dices, al hacer este experimento tiene que salir 34, no sale 34, sale 28, dices, mal vamos, esto no, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de campos, como esto del mundo del significado al que yo me refería, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es importante para ti, es mucho más difícil tener esa certeza. Es una certeza que en cierto modo es subjetiva. ¿Vale? No la puedes convertir en una afirmación científica en ese sentido de Popper, que digas, a ver, ¿esto sale 33 o sale 28? ¿No? O sea, el derecho de una persona, por ejemplo, a nacer cuando está en el vientre de su madre, a que no lo abortes, es algo que no se puede deducir numéricamente. Ahora, tú sí que tienes un tipo de certeza tuya en la que se fundan en el fondo, desde el punto de vista, digamos, empírico, las religiones. Las religiones, tú puedes creer que es una religión revelada, pero independientemente de eso,
la gente que cree en esa religión tiene una certeza suya, una certeza personal que se basa en experiencias personales y en cosas, como yo os decía hace un rato, como que, por ejemplo, esa dignidad de la que yo hablaba es algo que tú la sientes con toda intensidad, la sientes con mucha más intensidad que cualquier cuestión de la física. Tú sientes que cuando alguien te está despreciando, te está ignorando, te está ninguneando, eso te hierve la sangre, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese hervor de sangre? Es una cosa totalmente, como dicen los filósofos, un epifenómeno. Un epifenómeno es como la espuma de las olas del mar, que es simplemente un efecto secundario que no tiene nada que ver con la dinámica real del mar, pero que a ti te llama mucho la atención. ¿A cuánta espuma? No sé qué, es una cosa que ves con los ojos y te entra por los ojos, pero no tiene ninguna importancia realmente, ¿no? ¿Es así realmente? O sea, las cosas que tú vives que para ti son realmente importantes, trascendentes, que te quitan el sueño por la noche, la preocupación de una madre por su hijo, por ejemplo, todo eso es eso, es un epifenómeno. Pues, aunque no entre dentro del ámbito de la ciencia, yo creo que esa certeza es una certeza tan importante y tan básica como puede ser cualquier otra. Y cuando hay gente que viene a defender estas tesis cientificistas, que solamente lo que entra dentro del campo de la ciencia puede decidirse que es verdad o que no lo es, lo que está haciendo es una reducción muy, muy drástica. Está cogiendo un mundo tridimensional y, como yo decía antes, proyectándolo y convirtiéndolo en un mundo plano, en un mundo totalmente plano. En ese mundo plano, ¿qué te dicen? Que como no cumples estos criterios, los criterios de la ciencia son que estoy en este plano horizontal, como resulta que yo estoy más arriba o que yo estoy más abajo, que estoy fuera de ese plano, no existo, ¿no? Yo, sin embargo, siento que existo. Yo, sin embargo, siento que estas cosas que me preocupan, que me quiten el sueño por la noche, tienen una existencia real. ¿Que no entran dentro de la ciencia? Claro que no entran dentro de la ciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la ciencia es algo limitado, es que la ciencia es como un juego. Entonces, es como que alguien me dice, no, pero es que tus ideas no entran dentro del tablero 8x8 de ajedrez. Claro, como que es que no es ajedrez, o sea, es otro juego diferente, ¿sabes? Entonces, es un poco la idea mía, es mi idea personal, ¿vale? Luego ya cada uno, dependiendo de la vida que haya llevado y las certezas y las experiencias que haya tenido, puede pensar una cosa u otra. Pero lo que a mí me parece indudable completamente es que la ciencia es una especie de plano sobre el que proyectamos una realidad muchísimo más rica, y creer que solamente existe ese plano es un error muy grande. Muy bien. Pues, ¿quieres solamente añadir una cosa, y es que sobre esta supuesta incompatibilidad ciencia-fe, como yo he venido aquí y me he declarado públicamente ante vosotros como apasionado de los hechos concretos, os voy a hacer una recomendación muy concreta respecto a este problema de la compatibilidad ciencia-fe, y es que escuchéis las conferencias que vienen impartiendo en los últimos años señores tales como Carlos Madrid o señores tales como Lino Camprubí, que forman parte de una corriente que en filosofía se llama materialismo filosófico, que fundara Gustavo Bueno. Son materialistas declarados del espectro ideológico de la izquierda, pero hablan. Particularmente os recomiendo que escuchéis a Carlos Madrid, porque este concepto de ciencia que nos hace algunas veces turbarnos y pensar que es incompatible con la fe, es un concepto absolutamente incompleto, popperiano, lo acaba de decir él, popperiano, muy pobre, que se ha impuesto de una manera ideológica, proviene del siglo XIX, y se carga todo lo anterior, y dice que todo lo anterior no es ciencia. O sea, que la ciencia es algo bastante más amplio que lo que dicen algunos. Esto es lo que quería un poco, y que vosotros mismos podéis escuchar a quienes tales cosas piensan sin el más mínimo atisbo de sospecha, materialistas profesos, hablar de estas cosas, de las ideologías y de las filosofías que hay metidas en muchos conceptos que parecen evidentes, pero que no lo son. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto concluimos que Tomás Alfaro quiere decir. Brevemente. Yo no me puedo callar ni debajo del agua. No, es que te había preguntado y creía que me había dicho. No, te había dicho que sí, que sí. Vale. Te había dicho sí. que No, yo quería hablar sobre la certeza. A veces pensamos la ciencia da certezas absolutas y en cambio la fe no da certezas absolutas. Querría hablar un poquito sobre el concepto de certeza, porque hay tres tipos de certezas. La primera es la certeza matemática, que
podríamos llamarla así. Y uno dice, bueno, las matemáticas, esas sí que son exactas. Bueno, pues resulta que en el siglo XX hay un pavo que se llama Kurt Gödel, que es un matemático famosísimo, que demuestra lo que se llama el teorema de la incompletitud, que es que dice que en todo sistema lógico formal, y en las matemáticas son un sistema lógico formal, hay cosas que no pueden demostrarse ni como verdaderas ni como falsas. Para empezar a hablar. O sea, que la certeza matemática sí, pero no tanto. Luego viene la certeza científica. Bueno, para la certeza científica, Popper, del que se ha nombrado aquí varias veces, dice que todas las verdades científicas son provisionales. Y por si acaso no basta con que lo diga Popper, que no tiene por qué bastar, no hay más que ver, la gente se creía que el universo era eterno. Eso era ciencia en el siglo XIX. No es eterno. La gente se creía que el universo iba a expandirse para luego volverse a contraer. Eso era ciencia hasta hace 20 años. Ahora se sabe que el universo se expande con una expansión acelerada, que ha obligado a los científicos a pensar por qué se produce esa expansión acelerada. O sea, que las certezas científicas también son relativas. Y por último están las certezas existenciales, que son con las que actuamos todos nosotros 800 veces al día. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo voy a salir por la noche a cenar con mi mujer y tengo un niño pequeño al que quiero dejar con una babysitter. Llamo a una agencia de babysitter y la agencia de babysitter me manda una babysitter. Pregunta, ¿yo tengo la certeza de que cuando ya salga por la puerta esa babysitter no va a meter a mi hijo en el microondas y lo va a cocinar? No tengo esa certeza. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Entonces, Tomás, ¿por qué eres tan... Pero tú eres un desalmado. O sea, dejas a tu hijo con una persona que no tienes la certeza absoluta de que va a cocinar a tu hijo, de que no va a cocinar a tu hijo. Claro, es que si no, no haríamos nada. Y todos vosotros y yo, todos los días actuamos con certezas, que si queréis las llamamos subjetivas o lo que sea, pero que no son irracionales. Si a mí mañana me dicen que tengo un cáncer, yo primero me entero de los mejores médicos que me pueden tratar. No soy racional, pero al final, en un momento dado, no veo a todos los médicos del mundo, veo a 4 o 5, y al final digo, me voy a poner en manos de este. Tomás, ¿tienes la certeza de que es el mejor del mundo? No. Pues entonces no te pongas en manos de él. Es que lo irracional sería no actuar con ese tipo de certeza, que no es absoluta, como no hay ninguna certeza absoluta, pero que es con la que tenemos que actuar todos los días de nuestra vida. Y ya, ahora sí que sí acabo. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que el próximo 30 de noviembre, con don Juan Arana, catedrático de la Universidad de Sevilla, nos vemos en este mismo foro. Gracias.